Hace 10 días ha empezado con relativa fuerza la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021-2026. Los dos candidatos que han quedado para esta lista electoral son el maestro Pedro Castillo de Perú Libre y la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ambos candidatos vienen desplegando sus respectivas campañas de acuerdo a los análisis que han hecho de los resultados de la primera vuelta y también el análisis del contexto que se viene pasando actualmente. En el caso del profesor Pedro Castillo, él viene priorizando, tal como lo hiciera en la primera vuelta, el recorrido por las diferentes regiones a nivel de provincias y distritos, donde ha tenido una acogida bastante expectante por parte de los pobladores. No hay que olvidar que él ha ganado en más de 10 regiones en la primera vuelta. Ha empezado sus desplazamientos por el norte, de ahí parte la selva, de ahí va a regresar a Lima y posiblemente después se emprenda por el centro y por el sur del país. Respecto al contenido de los mensajes de Pedro Castillo, él reafirma lo que expresó en la primera vuelta: cambio de la Constitución no solamente para el asunto económico, sino en su totalidad, lo que es terminar con la corrupción, lo que es la nacionalización de los recursos naturales, la renegociación de los contratos tributarios con las grandes empresas, entre otros aspectos los más importantes que tiene. La elevación de los montos presupuestarios para lo que es el sector de educación, el sector salud y seguridad en especial. Su presencia en las provincias viene aparejada de lo que son caravanas de vehículos, autos, motos, bicicletas, y también viene acompañado de nutridas asistencias y concurrencias en los mítines y concentraciones que convoca en cada provincia o distrito al cual asiste. Su relación con los medios de comunicación pasa por conferencias de prensa en cada una de las localidades, que a veces son cubiertas por canales de alcance nacional vía remota, con notas muy específicas de las declaraciones que da. En el caso de la señora Keiko Fujimori, su estrategia es completamente distinta. Superado el problema con el Ministerio Público y el Poder Judicial para poder tener permiso para desplazarse fuera de Lima, dejó la concentración de Lima y ha empezado recién a viajar a provincias. El mensaje también ha cambiado. Está empezando a reconocer que el gobierno de su padre no estuvo lleno de errores, sino también cometió delitos. En los mensajes de la señora Keiko Fujimori se pueden notar algunos aspectos como los siguientes. El primero de ellos es el ataque cada vez más agresivo y personalizado contra Pedro Castillo y también Vladimir Cerrón como dirigente del Partido Perú Libre, acusándolo de comunistas, izquierdistas, terroristas, que el Perú va a llevar a un caos, que hay inseguridad, que vamos a hacer otra Venezuela, Cuba y Nicaragua. El otro aspecto también a resaltar en sus mensajes es la proclamación del indulto a su padre, la defensa irrestricta de la Constitución Política del 93, en especial a su capítulo económico. Y en el tercer aspecto se nota como una suerte de imitación de César Acuña, llevando a hablar de 3.000 colegios, 3.000 postas, cientos de postas de centros de oxígeno, de plantas de oxígeno, vale decir postas, colegios y oxígeno como cancha. Pero como telón de fondo en sus mensajes tiene ese factor que ha incorporado, que no lo hizo en el año 2011-2016, el pedir perdón. Pide perdón sobre las cosas, los errores, y ya reconoce delitos que ha tenido la gestión de su padre. Y lo que dice, y es a llamar a curiosidad, es que ella dice, va a pedir perdón cuantas las veces se le solicite, como si fuera una cuestión de solicitud y respuesta. No reconoce que el perdón es una acción que nace de uno mismo como una cuestión voluntaria ante el reconocimiento de un error, ante el cometimiento de algún delito o una acción que merece que uno pida perdón por ello. Otro aspecto a señalar de los viajes de la señora Keiko Fujimori es que a la comunidad donde ella llega trata de adoptar la identidad de los pobladores de esa comunidad. Usa la vestimenta, consume los alimentos que le puedan estar entregando, pero a mi modo de entender, en términos muy personales, considero que a veces se ve de forma grotesca, porque no es lo mismo cuando uno adopta algo por imitación que cuando uno lo vive en términos reales. Cosa muy distinta cuando se le aprecia al señor Castillo estando en su tierra natal, ordeñando una vaca o compartiendo con la comunidad, con los ronderos, porque él es de esa zona y lo sabe hacer. Naturalmente no llamaría la atención que al término de su campaña Keiko Fujimori en Lima, en un mitin que pueda realizar en la medida de lo posible, termine bailando esa famosa danza de chino, chino, chino que hiciera su papá en sus elecciones del año 2000. Hasta ahí la situación de las estrategias de los dos candidatos. Pero yo quería dedicarle unos minutos a las otras estrategias que están atrás de estos dos candidatos.
La estrategia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han adoptado una estrategia muy particular. Todos a una, todos a Keiko, nada a Castillo. Confrontan los planes de uno y del otro, pero resaltando lo malo que le parece a ellos lo de Castillo y lo bueno, entre comillas, que le parece lo de Fujimori. Y en su afán de defender a la señora Keiko Fujimori, creo que cometen algunos excesos de información. Resaltan el hecho de lo equivocado que estaría Castillo y lo grave que sería para el país que indulte a Antauro Humala, que está condenado por ser autor mediato también de la muerte de los policías en la azonada que hiciera con su hermano Ollanta. Pregunto, ¿Fujimori también no está preso por ser autor mediato de los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos? ¿Dicen algo de lo que va a indultar Keiko Fujimori a su padre? ¿No es un peligro para el Estado peruano? Él no ha cumplido su condena todavía, Antauro ya la ha cumplido. Hablan de lo corrupto que es Vladimir Cerrón por una sentencia de 1 año que tiene por un problema de gestión que tuvo o un delito que tuvo en la gestión que hizo en el gobierno regional de Junín. ¿Y hablan acaso de los 30 años que ha pedido el fiscal José Domingo Pérez para Keiko Fujimori por ese problema de lavado de activos y organización criminal que es su partido? Ni una palabra de la corrupción que hay en el Grupo Fuerza Popular. Hablan de los más de 220 presos que ha tenido los funcionarios y militares del gobierno de Fujimori que están con condena. Algunos todavía presos, que suman miles de años de cárcel por lo que hicieron y por lo que robaron en el país. Entonces los medios de comunicación, lejos de convertirse en medios de información, han tomado partido por Keiko Fujimori. Naturalmente, imagino que extrañarán lo que fue la prensa domada y controlada en la época de la dictadura de Fujimori, donde pasaban por el CIN de Montesinos y cobraban cientos de miles de dólares por los titulares de la famosa prensa chicha, pero también de los grandes canales de televisión y también de los grupos principales de mayor circulación que hay en el país de la prensa escrita. Ese es el rol de la prensa, esa es la estrategia de la prensa, ir metiendo miedo desde su programa, generando el caos aparente que habría con un gobierno de Perú Libre con Pedro Castillo a la cabeza. Y el último grupo que tiene también participación y tiene su estrategia definida son aquellos profesionales economistas que están empezando a hacer una campaña de terror financiero, de pánico financiero, que si se le aplicara el Código Penal en los artículos 247, si no me equivoco, 248 y 49, que hablan de lo que son delitos financieros y pánico financiero, si le alcanzara a las personas que hacen ese tipo de acciones, veríamos presos a muchos encumbrados economistas que han sido hasta ministros de la época de Fujimori, que salen a decir cada cosa respecto a lo que es la situación económica que en verdad no es para reír y de repente sí es para llorar, al extremo que se ha llegado en este país de generar una campaña de miedo, echándole la culpa a un candidato. La última semana el dólar ha tenido una subida espectacular. Hoy día está cerrando en 3.85 más o menos, algunos dicen 3.86. ¿Y como consecuencia de qué? Sale un economista a decir, uno de estos prestigiados economistas, a decir que ese fenómeno tiene nombre propio y se llama Pedro Castillo, que él es el causante. ¿Por qué? Porque en las últimas 4 encuestas que han salido esta semana, la diferencia va entre 20 y 8 puntos entre Castillo y Keiko Fujimori. Vale decir que le gana en esta segunda vuelta Castillo a Fujimori. Y por ese sencillo hecho, el dólar empieza a dispararse. La bolsa se cae, falta ahora que se caigan también las colocaciones de la FIPB, y en fin, todo lo que pueda ser pasible de verse como peligro económico. Pero ahí tenemos que hacer alguna anotación muy puntual respecto a ello. Y es la siguiente. El dólar para subir necesita algunas condicionantes, algunos aspectos específicos, factores internos y externos que hagan que el dólar tenga este comportamiento a la alza. No un comportamiento hiperactivo de reflejo que ese que se ha dado ahora, que al final no es otra cosa que un término especulativo.
está subiendo por mero asunto especulativo de los agentes financieros que se encargan de promoverlo. Tiene que haber una mayor demanda de la gente con respecto a la moneda extranjera para presionar en el valor de la misma. ¿Cuál sería la razón para que demandemos más dólares los peruanos? ¿Los inversionistas? Los inversionistas a nivel de crédito en dólar en el último mes de marzo ha bajado. 8 puntos ha bajado. Está en 27-28%. El crédito dolarizado de los empresarios. A nivel de personas, el crédito en dólares está en 8%. Estable, no se mueve. Febrero, marzo, 8%. Ha habido un proceso de desdolarización de la economía hace varios años, lo que hace que por parte de empresas y personas naturales no haya una demanda mayor a la habitual sobre los dólares. Que estén entrando menos dólares al país también puede ser otro de los factores que hace que al haber menos oferta, naturalmente presione con respecto al alza del valor del tipo de cambio. Pues resulta que en el año 2019 y en el año 2020 y en lo que va en el año 2021, la balanza comercial es favorable a nosotros en varios miles de millones. Un poco más de 6.000 millones en el año 19, un poco más de 8.000 millones en el año 2020. Vale decir, han entrado más de 8.000 millones de dólares por exportaciones con respecto a las importaciones. Entonces no es problema de oferta de dólares. Dólares hay. De ahí también que las reservas internacionales netas, como un flujo final, hayan subido y estemos en el orden de los 74.000 millones. Han subido en lo que va del año, creo, 600 o 700 millones más de dólares con respecto al año anterior. Entonces no son factores objetivos. La inflación también puede ser un factor objetivo que puede impulsar a la subida del dólar. Pero ¿qué vemos? La inflación que tenemos a marzo acumulada, 1.6%, con una expectativa inflacionaria anual de 2.6 máximo. ¿Eso es un elemento que puede presionar sobre el tipo de cambio? No, no es así. No hay esa posibilidad. Los precios de nuestros productos de exportación, claro que han mejorado, por eso que ese saldo positivo de la balanza comercial. El cobre encumbrado, el oro, $1.800 la onza, el zinc también, la plata también. No hay forma de buscar una justificación al alza de dólares desde el punto de vista teórico. Todo funciona en el aspecto meramente especulativo. Y le pone nombre Pedro Castillo. Ahora, retrotraigamos un poquito esto, la historia. Del año 91 al año 2000 que gobernó Fujimori, el dólar pasó de 0.50 centavos de nuevo sol a 3.6 nuevos soles por dólar. Se multiplicó por 7, 700% en 10 años. Nada más en el año 91 pasó de 0.51 a 1.02, 100% de devaluación. Del año 91 al año 2000, la balanza comercial fue negativa durante 9 años, teniendo un balance negativo de más de 2.700 millones en el año 98. Vale decir, se gastaban más dólares porque importamos más de lo que vendíamos y recibíamos por exportaciones. La situación del agro se fue abajo porque gastamos infinidad de dólares en compras de alimentos importados. Eso hizo Fujimori en su primer año de gestión y en sus 10 años de dictadura. Y acá todavía no entra ni siquiera a gobernar Perú Libre con Pedro Castillo y ya se está especulando. Quedan 6 semanas. 6 semanas de campaña. 6 semanas donde el terror va a seguir insistiéndose. Van a seguir metiendo ideas falsas, los fake news, van a seguir hablando de situaciones caóticas para el país, van a seguir vendiendo esta idea de que la economía se va a descalabrar porque entra una persona, van a agotar sus recursos. ¿Hasta dónde pueden llevar esto? Yo me imagino que lo del dólar en unas 2-3 días va a empezar a bajar,
Porque si insiste con eso, va a llegar un momento en que el dólar va a tener más valor que los puntos que tiene Keiko en la encuesta. La va a superar y ya no le conviene que la supere eso, porque ya lo superó el no sé si por quién va a votar. Va a parar. La gente no es tonta, va a parar. Quizás la presión que había antes de que la gente necesitaba dólares para poder pagar las ETS de mayo era una idea, pero se ha desdolarizado la economía. Pero lo que preocupa no es las 6 semanas que faltan al 6 de junio. Lo que preocupa son las 7 semanas que faltan del 7 de junio al 28 de julio. Porque si esto lo hacen especulando solamente porque está en la punta de la encuesta, de consolidarse una victoria, ¿se imaginan lo que serían capaces de hacer estos señores? De llevar el fracaso al país, de buscar la crisis completa del país. Y siempre bajo ese argumento manido y falso de que los pobres son los que más se perjudican. No, ellos son los que se van a perjudicar, no los pobres. ¿Los pobres ahorran en dólares? ¿A los pobres se les puede quitar alguna propiedad? ¿A los pobres le van a confiscar las tarjetas bancarias o las cuentas bancarias, los depósitos bancarios? Si no tienen eso, ni la misma clase media tiene eso. Entonces el pánico financiero va a estar en estas 6 semanas y en las semanas que vienen del 7 de junio hasta el 28 de julio. Y si el presidente de la República, Sagasti, y el Congreso de la República y el BCR no se ponen a tono de la situación delicada que tiene el país, en verdad, sin que gobierne Castillo, vamos a fracasar como proyecto político del país. Y el pueblo se merece que se le respete la decisión de cambio que está emitiendo con un voto. No se le puede sacar la vuelta al pueblo. El BCR, naturalmente, está como en balcón. Es cierto, ha intervenido con 409 millones en estos días. Pero si tienes a 2 representantes con pico del fujimorismo como Rafael Rey y Quimpe metido en el directorio y un Velarde que, como le han dicho que van a acabarse los sueldos dorados, está preocupado por su situación personal, no hacen lo que deben hacer para controlar estas cosas. Están dejando que la flotación administrada y sucia del tipo de cambio siga, que el mercado se encargue. Y van a intervenir cuando ellos lo consideren muy puntual. No pierdan de vista ustedes eso, amigos. No pierdan de vista que los 3 ejes que están en estrategia, Fuerza Popular con Keiko, los medios de comunicación y los terroristas económicos, se juntan para fregar el país. No pierdan de vista eso. Defendamos el voto del pueblo. Defendamos lo que es el país como concepto de nación. Gracias.